Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales propuesto en la convocatoria de julio del 2020 en las Islas Canarias para el acceso a la universidad. Comenzamos con el primer ejercicio que dice lo siguiente: una multinacional dedicada a la fabricación de vehículos fabrica el 40% de sus vehículos en España, el 35% en Francia y el resto en Italia. Los vehículos fabricados son de tres modelos: Anser, Beam y Celestial. En España se fabrican los tres modelos a partes iguales. En Francia, 2/3 partes de los vehículos que se fabrican son del modelo Anser y el resto son Beam. Y en Italia se fabrican los modelos Beam y Celestial a partes iguales. Construye el diagrama de árbol de probabilidades. Bien, pues es bastante sencillo. Elegimos un vehículo y este puede ser de fabricación española, de fabricación francesa, de fabricación italiana, llamando a los sucesos E, F e I respectivamente. La probabilidad de que sea un vehículo fabricado en España es 0,4, puesto que me dice que la fabricación de vehículos en España es el 40%. Entonces 0,4. El 35 es en Francia, así que la probabilidad de que el vehículo sea fabricado en Francia es 0,35 y el resto en Italia. El resto es la diferencia a 1 de la suma de los otros dos, es decir, que sería 0,25 para que me sume 1. Bien, pasamos ahora a la situación consecuente. Una vez fabricado en España, ¿qué puede ocurrir? Que sea de la marca Anser, Beam y Celestial. Voy a llamarles respectivamente al suceso A ser de la marca Anser, al suceso B Beam y al suceso C Celestial. Así que se pueden producir estos tres casos tanto en España como en Francia como en Italia, y ahora voy poniendo las probabilidades. Me dice que en España se fabrican los tres modelos a partes iguales, es decir, que la probabilidad es la misma tanto para A, para B como para C, y la suma ha de ser 1. Sabemos que la suma de todas las ramas convergentes en un punto dentro de los diagramas de árbol suma 1. Entonces esto sería un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio para cada una de las marcas, porque son los tres iguales. Bien, en el caso de Francia me dice que 2/3 partes de los vehículos que se fabrican son del modelo A y el resto son del modelo B. Las 2/3 partes, entonces, del modelo A sería 2/3 y del modelo B sería el resto, un tercio. Es decir, que no se fabrican, me están diciendo que de C no se fabrica ninguno. Bien, aquí podría poner 0 como probabilidad o también puedo ignorar la rama. Yo lo que voy a hacer es eliminarla de ahí. Es lo mismo que probabilidad 0, evidentemente. Y ahora vamos con el caso de Italia. En Italia se fabrican los modelos B y C a partes iguales. Entonces no se está fabricando A. Si se fabrica B y C a partes iguales, quiere decir que la probabilidad de B y de C es un medio para cada una. Así que sería un medio. Y ahora aquí el caso 0 es para el caso A, que también lo hago desaparecer y quedándome el diagrama entonces de esta manera. Una vez que ya he hecho el apartado A, que es el diagrama, me voy a hacer el apartado B, que me dice: se elige un vehículo al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que sea del modelo B? Del modelo B puede ser del modelo B español, del modelo B francés o del modelo B italiano. Con lo cual, si es del modelo B español, es 0,4 por B. Más el francés, 0,35 por un tercio. Y más 0,25 por un medio, que es el caso de Italia. Entonces, haciendo esta operación, me da 0,375. Apartado, este es un problema de probabilidad por el teorema de la probabilidad total. Ahora vamos con el apartado C. Si poseyéramos un vehículo modelo A, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado en España? Me están pidiendo una probabilidad que sea fabricado en España condicionado a que el vehículo es modelo A. Entonces es la probabilidad de E, que es España, condicionado a ser del modelo A. La probabilidad de la condicionada, sabemos que es la probabilidad de la intersección, partido por la probabilidad de A, igual a 0,4 por 1,3, que es la probabilidad de la intersección de I A, que aquí lo vemos en el diagrama, 0,4 por un tercio, partido por la probabilidad de A. Ahora bien, la probabilidad puede ser fabricado en España o puede ser de A fabricado en Francia. En Italia no se fabrican coches de A, por tanto, Italia no va a intervenir. Así que sería, para la probabilidad de A, sería 0,4 por un tercio por el caso A, y 0, por el caso E, perdón, y 0,35 por 2/3 para el caso francés, para el caso F. Así que haciendo operaciones en este cociente me va a dar finalmente 0,3636. Bien, esa es la probabilidad pedida. Y pasamos al siguiente ejercicio.
En una determinada provincia se selecciona una muestra al azar de 400, una muestra de 400, entonces el dato n igual a 400, cuya media de ingresos mensuales resultó igual a 1.250 euros, es decir, la variable que vamos a estudiar son los ingresos mensuales, donde n es 400, repito, y donde la media de sus 400, la media de los ingresos de sus 400 es 1.250, la media muestral que la representamos por X barra, a diferencia de la media poblacional, que aquí no la conocemos, que la representamos por la letra NU normalmente. Y la desviación típica, aquí se refiere a la desviación típica de la población, que es lo que me dan siempre, es sigma igual a 210 euros. Bien. Entonces ahora lo que me están pidiendo es que calcule un intervalo de confianza al 90% para los ingresos medios mensuales. Bien, pues entonces el intervalo de confianza partimos del hecho de que 1 menos alfa es 0,9, porque me dan el nivel de confianza al 90%, de donde despejo alfa, que es 0,1, alfa medios 0,05 y 1 menos alfa medios es 0,95. 1 menos alfa medios, que es la probabilidad acumulada hasta el valor característico z alfa medios que necesito para calcular el intervalo. Entonces, el 0,95 es la probabilidad de que la variable tipificada z sea menor que ese valor característico z alfa medios, y eso me da 0,95. Buscando en la tabla, en una lectura inversa, para qué valor de z me da probabilidad acumulada 0,95, pues vamos aquí a la tabla y 0,95 lo encontramos aproximadamente aquí entre 0,9495 y 0,9505. Así que como está justo en la mitad, voy a tomar el 1,64 en la columna 4, es decir, 1,64 sería por defecto y 1,65 por exceso, así que tomo 1,64, 1,645. Y al tomar a z alfa medios 1,645, ya sé que cojo la fórmula que me determina el intervalo de confianza, que es esta, que está aquí, es la media muestral más menos el valor característico z alfa medios por sigma partido raíz de n, y sustituyo todas las expresiones. En x la media muestral sería 1250, z alfa medios 1,645, la desviación típica 210 y la raíz de n raíz de 400, porque el tamaño de la muestra era 400. Bien, el 1250 va a ser el centro de mi intervalo y la expresión que queda a la derecha, que suma y que resta, va a ser el radio del intervalo. Entonces lo único que voy a calcular es el radio. Aquí lo tengo, 17,272, que es el resultado de esta operación, y ahora al restar me da el extremo inferior del intervalo y el sumar me da el extremo superior del intervalo, obteniendo como intervalo de confianza este que aquí me aparece. Es decir, que la media de la población está en el intervalo 1232,728 y 1267,272. Se encuentra ahí con una probabilidad de acierto al afirmarlo del 90%. Bien, pasamos al apartado B y me dice de qué tamaño debe ser la muestra si se desea estimar los ingresos medios mensuales con un error menor de 15 euros y con una confianza del 95%. Bien, dos cosas. El nivel de confianza ahora cambia, antes era del 90%, ahora es del 95%, pero el proceso para hallar z alfa medio se hace exactamente igual, y me dice que la estimación ha de ser con un error menor de 15 euros. Bien, el error máximo cometido al dar el intervalo de confianza siempre me va a coincidir con el radio. Entonces aquí la estimación, el error, va a ser z alfa medios sigma partido raíz de n. Por lo tanto, lo primero que vamos a hallar entonces es el z alfa medios, y para ello partimos de que 1 menos alfa ahora es 0,95. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05, alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios es 1,9. Aquí hay un error, es un 0, esto es un 0. Ay, perdón, que se me deslizó aquí un errorcillo. No puede ser 9 porque esto es un valor de probabilidad, nunca puede ser 1 y pico. No sé cómo se coló. Bueno, en cualquier caso es un error. A ver si no lo arrastro, espero que no, que me haya dado cuenta en el momento a continuación de los resultados. Esto no creo que esté arrastrado. Es 0,975. Bueno, esta es la probabilidad acumulada hasta el valor z alfa medios que estoy buscando. Vamos a la tabla de la probabilidad acumulada de la función de distribución de la normal, y 0,975 se corresponde con 1,9 exactamente en la columna 6, 1,9 en la columna 6, es decir, con el valor 1,96. Así que z alfa medios es 1,96. Bueno, no, efectivamente aquí es 0,975, esto está correcto, solamente estaba ahí el error en el 1S. Bien, 1,96.
Una vez que ya tengo esto, lo que os decía antes, el error cometido, siempre máximo cometido, va a ser el radio. Y el radio, aquí ya no necesito para nada la media muestral, solamente trabajando con la expresión del radio. Sería 1,96 por 210 partido por raíz de n, tiene que ser menor que 15, que es el error menor, que tiene que ser un error menor que 15. Y de aquí, el raíz de n que está dividiendo lo pasa multiplicando. Sustituyo evidentemente z alfa medios por 1,96 y sigma por 210, que son los valores que conozco. El raíz de n pasa multiplicando a 15 y me queda que 15 raíz de n es mayor que 210 por 1,96. 210 por 1,96 es 411,6. Divido entre 15 y despejo raíz de n y me queda 27,44 y elevo al cuadrado ambos miembros de la desigualdad para saber qué valor toma n. Por tanto, me dice que n ha de ser mayor que 752,9. Entonces, ¿cuál es el tamaño? ¿Qué tamaño tiene que tener la muestra? Pues a partir de 753. A partir de 753 ese es el tamaño mínimo que tiene que tener la muestra, 793, para que el error cometido sea inferior a 15 euros a la hora de estimar el intervalo de confianza. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Una empresa que ofrece servicios en Internet tiene en el día de más actividad del año una demanda de datos que viene dada por la función, aquí me aparece DDT, donde T es la hora del día y DT es la demanda expresado en cientos de gigabytes. Vale, en cientos de gigabytes por segundo. Representa gráficamente la función. ¿Hubo una demanda continua de datos a lo largo del día? En caso negativo, ¿a qué hora hubo un salto instantáneo de la demanda y cuál fue la magnitud del salto? Bueno, aquí me piden muchas cosas al mismo tiempo. Yo voy a empezar a hacerlo para la hora de la representación gráfica. Necesito algunos datos y entre ellos, por ejemplo, los puntos de corte con los ejes es lo primero que voy a averiguar. Así que para hallar los puntos de corte de esta función con los ejes tendré que igualar con el eje de las x, voy a igualar a 0 la función. Si yo igualo a 0 la función, como la función viene expresada de dos formas, pues igualo a 0 ambas formas. Entonces, al igualar la primera, tengo esta ecuación para resolver. Esta ecuación es una ecuación de segundo grado. Lo que hago es multiplicar todo, la multiplico por 10 para quitar los denominadores y me queda que resolver esta ecuación de segundo grado equivale a resolver esta t cuadrado menos 12t más 40 y al resolverla por la ecuación de segundo grado, que ya no me paro a hacerlo, os digo ya la solución directamente y la solución me da t igual, perdón, no tiene solución, no corta el eje de las x, quiere decir que no tiene solución. A ver, efectivamente, porque el discriminante sería b cuadrado menos 4ac, b cuadrado es 12 al cuadrado, que es 144, y 4ac será 100, menos 100, que sería 144 menos 160, quedaría un discriminante negativo, por lo tanto esta ecuación no tiene solución en el cuerpo de los números reales. Eso quiere decir que no hay puntos de corte con el eje de las x. Pasamos a la otra expresión igualada a 0 y la otra expresión, bueno, y con el eje y es 0 igual a 4 porque sustituyo x por t, en este caso t por 0. ¿Cuál es la imagen del 0? La imagen del 0 es en esta expresión, sustituyo t por 0 y me queda 4. Ese es el punto 0,4 sería el punto de corte con el eje de las y. Si igual ahora a 0 para hallar el punto de corte de las x de la otra rama, del otro trozo, es obvio que esto me queda que se anula para cuando paso multiplicando la t, queda 6t menos 36 igual a 0, 6t igual a 36, t igual a 6, pero t igual a 6 no pertenece al intervalo de definición de menos 36t más 6, por lo tanto no me sirve, no corta el eje, así que no corta el eje de las x tampoco. Bien, entonces solamente tengo un punto de corte con el eje de las y, que es el punto 0,4. Además partimos del 0 y ahora vamos a ver dónde crece y dónde decrece para ver dónde hay máximos y bueno, antes de eso, antes de ver el crecimiento y decrecimiento, voy a ver la continuidad. La continuidad voy a estudiarla en el punto de cambio, que es en t igual a 8. Así que para estudiar la continuidad en 8 necesito ver si la función en 8 coincide con el límite cuando la función tiende a 8, cuando t tiende a 8. Entonces, ¿quién es d de 8? Aquí le llamé f, en realidad tengo que poner d. d de 8 es la imagen del 8 que toma imágenes aquí. Sustituyendo 8 por t, me va a quedar 0,8. Eso sería la imagen del 8. ¿Y cuánto vale el límite cuando t tiende a 8? El límite cuando t tiende a 8 tendré que estudiarlo por la izquierda y por la derecha, porque 8 es un punto de cambio. Bien, cuando t tiende a 8 por la izquierda,
tengo que tomar esta expresión y sustituir t por 8 y me va a dar 0,8, eso ya lo hemos hecho anteriormente cuando calculamos la imagen. Y cuando t tiende a 8 por la derecha, tendré que sustituirlo en la otra expresión, en menos 36t más 6. Y al sustituirlo ahí, sustituir 8 por t en esta expresión me va a dar 1,5. Observad que los límites laterales son distintos. Si los límites laterales son distintos, la función es discontinua, es decir, presenta una discontinuidad y además es una discontinuidad de salto finito. Y esto me responde a la pregunta: ¿a qué hora hubo un salto instantáneo de la demanda? Un salto instantáneo de la demanda a las 8 horas, o en la hora 8, como queráis expresarlo. En la hora octava hubo un salto instantáneo. ¿Y cuál es la magnitud del salto? La magnitud del salto es la diferencia entre 1,5 y 0,8. Es decir, que la discontinuidad de salto en t igual a 8 se produce y la magnitud del salto es 1,5 menos 0,8, que es 2,3. 2,3 en este caso, que serían, si queréis expresarlo en gigas por segundo, serían 230 en el gigas por segundo, que es el valor de la D, ¿no? Estos son gigas por segundo. Bien, pasamos a la representación gráfica, la voy a hacer al final porque ahora me pide los máximos y mínimos y aprovecho para calcular los máximos y los mínimos y hacer el dibujo. Así que vamos a calcular los extremos. Para calcular los extremos siempre hay que estudiar la derivada, y la derivada de esta función aquí la tengo expresada. Para el caso de la parábola del polinomio de grado 2 en t, me va a quedar t partido por 5 menos 6 quintos, ¿vale? Aquí sería un décimo por 2t, un décimo por 2t es 2 décimos, 2 décimos es un quinto de t, un quinto de t es t partido por 5, y la derivada de 6 menos 6 quintos de t es menos 6 quintos, la derivada de 4 es una constante, 0, entonces queda entre 0 y 8. En 8 no es derivable, porque no es continua, entonces si no es continua no es derivable y ya el 8 ya no lo meto. Y aquí sería si hacéis la derivada, este es un cociente de menos 36 partido por t, aplicáis la regla del cociente y ya no me paro y os va a dar 36 partido por t al cuadrado. Bien, entonces ahora igualamos a 0. Si igualamos a 0 la derivada, me queda que si esto es igual a 0 o esto es igual a 0. El 36 partido por t cuadrado igual a 0, evidentemente no tiene solución, porque si 36 partido por t cuadrado es igual a 0, tendría que ser el numerador igual a 0, y 36 evidentemente no es igual a 0. Así que solamente me queda resolver el caso t partido por 5 menos 6 partido por 5 igual a 0. Bueno, el 5 lo paso multiplicando a la derecha y queda t menos 6 igual a 0, de donde t es igual a 6. Esto se resuelve enseguida, ¿no? Es decir, que t igual a 6 y además 6 está en el dominio entre 0 y 8 de esta expresión. Con lo cual, ahí va a haber un extremo relativo en t igual a 6. ¿Cómo sé si es un máximo o es un mínimo? Pues voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada es la siguiente. La segunda derivada en 6, voy a calcular la segunda derivada en 6. La segunda derivada en 6 es la derivada de esta expresión en 6. La derivada de esta expresión que tengo aquí es un quinto. Entonces no depende de t, entre 0 y 8 no depende de t, así que la derivada segunda de 6 va a ser un quinto. Si es un quinto es mayor que 0, y según el criterio de la segunda derivada, si la segunda derivada es positiva, eso quiere decir que en t igual a 6 hay un mínimo relativo. Entonces ya tengo que en t igual a 6 hay un mínimo relativo. Y ahora, ¿cuánto vale el valor de ese mínimo? Pues sería la imagen del 6, d de 6. Bueno, aquí ya puedo hacer la representación gráfica. Aquí tengo la función gráfica. Fijaros, entre 0 y 8 tengo la rama de parábola donde en el 6 hay un mínimo, cuya imagen es 0,4. Son 40 gigas, aquí sería gigas por segundo, porque repito que D representa gigabytes por segundo. Gigas por segundo, que es la velocidad de descarga. Bueno, pues lo que os decía, aquí se produce el salto en el 8, una discontinuidad de salto, y luego la rama, esta rama a partir del 8, cómo va, es creciente, esto se puede averiguar con la derivada, y como es un intervalo acotado entre 0 y 24, para hallar el máximo absoluto y el mínimo absoluto siempre conviene averiguar las imágenes en los extremos, en el 0 y en el 24, para ver qué es lo que ocurre. Y bueno, aquí también en el 8, pero aquí el 8 está claro que queda en medio, no va a ser ni máximo ni mínimo, lo que ocurre en 8. Voy a calcular qué ocurre entre 0 y 24. Entonces, ¿cuál es la imagen del 0? La imagen del 0 es 4, que sería 400 gigas por segundo.
y la imagen del 24 es 4,5, que serían 450 gigas por segundo. Entonces, ¿cuál es el máximo absoluto? El máximo absoluto se alcanza a las 24 horas, que obtengo 450 gigas por segundo, es el valor más alto. Y el valor más bajo es en el 6, 40 gigas por segundo. Entonces ya tengo el máximo y el mínimo relativo, que es para el mínimo a las 6 horas, con una demanda de 40 gigas por segundo, y para el máximo sería a las 24 horas con una demanda de 450 gigas por segundo. Bueno, este sería el ejercicio tercero. Pasamos al ejercicio siguiente. En un puesto del mercado se preparan 2 tipos de cajas de frutas y verduras para repartir a domicilio. Cada caja del tipo A lleva 3 kilos de fruta y 3 kilos de verdura, y cada caja del tipo B lleva 5 kilos de fruta y 8 kilos de verdura. Cada día hay que cubrir una demanda fija de al menos 20 cajas del tipo A. Las cajas del tipo A se venden a 10 euros cada una y las del tipo B a 18. El puesto tiene 195 kilos de fruta y 240 kilos de verdura disponibles diariamente todas las mañanas. Se desea determinar el número de cajas de cada tipo que se han de preparar diariamente para maximizar los ingresos. Bueno, este es un problema de programación lineal, donde lo que me piden es el número de cajas de cada tipo. Por lo tanto, lo primero ya denominar X al número de cajas del tipo A e Y al número de cajas del tipo B. Y una vez que ya tengo X e Y, voy a estudiar las restricciones que me impone el ejercicio. Me dice que el puesto dispone de 195 kilos de fruta, y para cada caja del tipo A lleva de fruta 3 kilos. Y cada caja del tipo B lleva de fruta 5 kilos, así que 3 por X más 5 por Y tienen que ser menor o igual, es decir, no me puedo pasar del total de fruta que tengo, ha de ser menor o igual que 195. Entonces tengo que la primera restricción es esa, 3X más 5Y menor o igual que 195. A medida que voy escribiendo las restricciones voy dibujándolas también, para ver luego la región factible finalmente. Entonces el dibujo de la recta 3x más 5y igual a 195 me aparece aquí. Bueno, el dibujo de las rectas, eso es algo que lo tenéis que saber vosotros sobradamente, dando valores, ¿no? Y utilizar la escala, buscar una escala adecuada en función de la magnitud de los números. Bueno, pues entonces, si hacia abajo, hacia arriba la desigualdad, los puntos que verifican la desigualdad son los que están por debajo de la recta o los que están por encima. Pues obviamente son los que están por debajo, porque si cojo el 0, 0 que está por debajo, ya compruebo que el propio 0, 0 me verifica la condición, la desigualdad, y por tanto son los que están por debajo. Por debajo o sobre ellas son los que me dan la recta, son los que producen la igualdad. La siguiente restricción, bueno, la siguiente restricción va a estar en las verduras, porque en las verduras la frutería solamente dispone de 240 kilos, y cada caja del tipo A lleva 3 kilos de verdura, por tanto serían 3X, y las del tipo B llevan 8 kilos de verdura, serían 8Y, 3X más 8Y. 3X más 8Y tienen que ser menor o igual que 240. Si represento la recta 3X más 8Y igual a 240, obtengo esta recta que aparece aquí, y los puntos que verifican la desigualdad son los que están también por debajo. Como yo lo que voy a buscar son los puntos que verifiquen a la vez todas las restricciones, tienen que ser puntos que verifiquen a la vez la restricción de la recta azul y la restricción de la recta verde. Es decir, son los puntos donde se solapan ambas soluciones. Entonces serían los que están por debajo de esta zona, aquí en esta semirrecta de azul y esta semirrecta verde por debajo. Me dice ahora que hay que cubrir una demanda fija de al menos 20 cajas de tipo A, es decir, que X ha de ser mayor o igual que 20, por lo menos 20, X mayor o igual que 20. Dibujo la recta X igual a 20, que sería esta recta vertical, y X mayor que 20 son los que están a la derecha de la recta. Y por último, que Y sea mayor o igual que 0, porque Y representa número de cajas. X también debe ser mayor o igual que 0, pero X mayor o igual que 0 ya está implícitamente aquí. Si X es mayor o igual que 20, evidentemente X es mayor o igual que 0. No necesito redundar ahí con la X, entonces pongo que Y mayor o igual que 0 y con eso es suficiente. Así que Y mayor o igual que 0 es todo lo que está por encima del eje de las X, y entonces la región factible es este cuadrilátero formado por este segmento rojo, la base del eje de las X, este segmento verde y este segmento azul. Ahí es donde se solapan las 4 restricciones que aparecen ahí escritas. Entonces, si lo representamos o lo sombreamos, aquí dentro estarían todos los valores X e Y que verifican al mismo tiempo las 4 restricciones.
Bueno, esto sería ser el planteamiento, pero ahora me dice que ya está me piden que tengo que maximizar los ingresos. Bien, los ingresos es la función objetivo, es la función que tengo que hacer máxima, y los ingresos vienen dados por la función, me dice aquí, las cajas tipo A se venden a 10 euros y las del tipo B a 18, vienen dados por la función 10x más 18y. Esta es la función objetivo. Sabemos que en los problemas de programación lineal la función objetivo alcanza su valor máximo o mínimo, en este caso es lo que me piden, es el máximo, en los puntos vértices de la región factible. Los puntos vértices de la región factible son C, D, E y F, que los tenemos que averiguar y luego comprobar cuál de ellos satisface la maximización de los ingresos. Pues empezamos con el punto C. El punto C es la intersección de la recta x igual a 20, que es la recta roja, dibujada en rojo, con la recta 3x más 8 igual a 240, partido que es la recta azul. Bueno, la resolución de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, esto ya lo dejo para vosotros, yo os doy la solución aquí. Aquí es muy evidente, porque si x es 20, aquí queda 3 por 20, 60, el 60 pasa restando 240 y queda 240 menos 60 son 180, y 8i igual a 180, y igual a 180 entre 8, y es 22,5, y el punto C es el punto 20, 22,5. Vamos con el punto D. El punto D es la intersección de la recta verde con la recta azul, es decir, la recta 3x más 5 igual a 195 con la recta 3x más 8 240. Está realizando este sistema, resolviéndolo, me va a dar que y es 15 y x es 40. Entonces el punto D me va a dar el punto 40-15. Este es el punto D, 40-15, que efectivamente vemos cómo también funciona en el dibujo. Vamos con el punto E, que es la intersección de la recta verde con el eje de las X. El eje de las X es igual a 0. Si es igual a 0, queda que 3x es igual a 195 y 195 entre 3 es 65. Así que el punto E es el 65, 0. Y el punto F es trivial, es el punto X es 20, e y es 0, es el punto 20, 0, ese es el punto F. Bueno, pues sabemos que uno de estos cuatro van a hacerme máxima la función objetivo. ¿Cuál de ellos es? Pues tengo que sustituir los puntos, los valores de la X y de la Y de cada punto en la expresión de la función objetivo y ver cuál me da el valor más alto. Entonces empezamos con el punto C. Si sustituyo el punto C por x por 20 e y por 22,5 me va a dar 200 más 405, me va a dar 605 euros. Eso sería el beneficio obtenido si vendo 20 cajas de tipo A y 22 y media de tipo B. Claro, aquí 22 y media como que no tiene mucho sentido en el contexto del problema, pero bueno, eso sería una posible solución del número de cajas que verifican las restricciones. Aquí me puede salir en alguna ocasión decimal. Bueno, vamos a ver si es la solución o no, porque si no lo dejaría en 22 cajas tipo B, en último término, si esa fuera la solución. Vamos con el punto D. El punto D es sustituir x por 40 y por 15 en la función objetivo, y me da 670, ya me da más cantidad, por lo tanto, ahora el candidato a ser la solución es el D. Vamos a ver qué pasa con el punto E. El punto E es 65, 0, x 65 y 0, me da 650, porque es 10 por 65, me da 650, sigue siendo menor. Y el punto F, que es 0, que es el 20, 0, me da 200 euros de beneficio en la venta. Así que la solución está claro que va a ser el punto D, es decir, que serían 40 cajas de tipo A y 15 cajas de tipo B. ¿Y qué beneficio produce? ¿Cuáles son los ingresos máximos? Los ingresos máximos son 670 euros. Esa es la solución al problema de programación lineal. Pasamos al bloque B ahora, el primer ejercicio del bloque B. Aquí lo tengo, que dice: un instituto de enseñanza secundaria se ha seleccionado una muestra aleatoria de 48 estudiantes a quienes se le preguntó si utilizaban la cafetería del instituto. Contestaron negativamente un total de 12 estudiantes. Estima con una confianza del 94% en qué intervalo se encuentra la proporción de alumnos que utiliza la cafetería del instituto. Bien, llamo X, bueno, N en principio es 48 estudiantes, que es la muestra que tomamos. Llamo la proporción muestral, yo aquí voy a tomar la proporción de alumnos que utilizan la cafetería. Entonces, como contestaron negativamente un total de 12 estudiantes, preguntando si utiliza la cafetería, quiere decir que aquí han dicho 12 que no la utilizan. Por lo tanto, el resto, que son 36, han dicho que la utilizan. Así que la proporción de alumnos que utilizan la cafetería es 36 partido por 48. Aquí tener cuidado, porque esto puede despistar, por eso hay que leer bien el ejercicio,
La gente se tira a 12 partido por 48, pero 12 es la proporción de estudiantes que no la utilizan, por puesto que contestaron negativamente a la pregunta. Así que sería 36 partido por 48. Esa es la proporción muestral del uso de la cafetería. Bueno, pues entonces ahora me dicen que haga una estimación con un intervalo, en qué intervalo se encuentra la proporción de alumnos que utilizan la cafetería al 94%, es decir, 1 menos alfa es igual a 0,94, de donde alfa es 0,06, alfa medio es 0,03 y 1 menos alfa medios es 0,97. Esta es la probabilidad acumulada hasta el valor característico z de alfa medios en la normal tipificada z. Voy a la tabla y busco en una lectura indirecta, busco el 0,97 y el 0,97 me va a aparecer, vamos a ver, está aquí entre 0,9699 y 0,9706, pues 1,8 en la columna del 8, a ver, 1,88. Lo cojo por aproximación, lo que más se aproxima por defecto es 1,88 y a partir de aquí ya voy a escribir el intervalo de confianza. El intervalo de confianza para la proporción, hay que saberse la fórmula que lo determina, que es esta que está aquí, es la proporción muestral más menos el valor característico z alfa medios por la raíz cuadrada de la proporción muestral por 1 menos la proporción muestral partido por n, que es el tamaño de la muestra. Así que sustituyendo esto por sus correspondientes valores es 0,75, que es la proporción muestral, más menos 1,88 por la raíz cuadrada de p, que es 0,75, y 1 menos p es 0,25, partido por 48. Bien, este 0,75 es el centro del intervalo y la expresión que está a la derecha, toda esta operación que aparece aquí es el radio, que lo voy a hacer, voy a calcularlo, que me queda 0,75 más menos el radio, que es 0,1175. Si resto me da el extremo inferior del intervalo, si sumo me da el extremo superior del intervalo, obteniendo el intervalo 0,6325, 0,8675. Esto quiere decir que la proporción de los alumnos del instituto, de todos, porque estamos hablando ahora de la población, no de la muestra, sino de toda la población, utilizan la proporción de los que utilizan la cafetería está comprendido entre 0,6325 y 0,8675, con una probabilidad de que la afirmación sea exacta, sea correcta, del 94%. Bien, apartado B. En el apartado B lo que me piden ahora es qué tamaño muestral hubiese sido necesario tomar para estimar dicha proporción con un error menor del 4% y una confianza del 90%. Bueno, ahora el 1 menos alfa cambia porque es el 90%, de donde alfa es 0,1, alfa medio es 0,05 y 1 menos alfa medio es 0,95. La probabilidad acumulada hasta z alfa medios es 0,95, por tanto voy a buscar en la tabla z alfa medios y busco la probabilidad 0,95 acumulada, y 0,95 está entre 0,9495 y 0,9505, exactamente en la mitad, así que cojo el 1,64 y entre el 1,65 cojo 1,645. Ese va a ser el valor que tome de z alfa medios, 1,645. Y otra cosa importante es que el error cometido es el radio del intervalo, es decir, es la expresión z alfa medios por p, 1 menos p partido por n, así que ahora eso tiene que ser menor del 4%, el 4% es 0,04, y el z alfa medios por la raíz de 0,75, 0,25 partido por n tiene que ser menor que 0,04. Z alfa medios era 1,645, hago esta raíz cuadrada, el raíz de n lo paso multiplicando a la derecha y despejo de aquí raíz de n, y haciendo las operaciones me va a quedar que es mayor que 17,8, de donde elevando al cuadrado n mayor que 317,11. Entonces el tamaño muestral mínimo necesario es 318. N 318 es el tamaño muestral mínimo necesario para que el error sea menor del 4%. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. El peso de las piñas de plátanos de una cooperativa de una determinada zona se distribuye normalmente con una desviación típica de 8 kilogramos. Entonces tengo una variable aleatoria que es el peso de las piñas de los plátanos, que es una normal de media nu desconocida y desviación típica 8 kilogramos. Apartado A, determinar el tamaño de una muestra si se desea que el intervalo de confianza al 92% para el peso medio de las piñas de plátanos tenga una amplitud de 4 kilogramos, es decir, que el intervalo me mida 4.
Bueno, como yo sé que, bueno, antes que nada, vamos con el nivel de confianza, arreglar el nivel de confianza, que es, 0, es del 92%, entonces 1 menos alfa es 0,92, si 1 menos alfa es 0,92, alfa es 0,08, alfa medio es 0,04 y 1 menos alfa medios es 0,96, que es la probabilidad acumulada de hasta el valor característico z alfa medios dentro de la variable normal tipificada z. Pues entonces vamos a la tabla y en la tabla ya buscamos qué valor se corresponde con 0,96 y resulta que es el 1,7 en la columna del 5. Podéis comprobarlo. Entonces z alfa medios es 1,75. Bien, una vez que ya tengo z alfa medios, me dice que el intervalo tiene que tener amplitud 4. Bueno, si el intervalo tiene que tener amplitud 4, el radio tiene que medir 2, porque el radio es la mitad de lo que mide el intervalo. Así que, y como sabemos que el radio es z alfa medios por la raíz de p por 1 menos p partido por... Bueno, perdón, estoy hablando de la proporción. Estamos hablando de la media, ¿no? Peso medio de las piñas, perdón. La media, el radio para el intervalo de la media de la población es z alfa medios por la desviación típica partido por raíz de n. Ese radio tiene que ser 2. Bueno, pues como conocemos z alfa medios y conocemos sigma, lo único que tenemos que hacer es averiguar n en esta ecuación. Entonces, sustituyendo z alfa medios y sigma por su valor, el raíz de n que está dividiendo pasa multiplicando, el 8 por 1,75 es 14, de donde raíz de n es 14 entre 2, que es 7, y si raíz de n es 7, n le elevamos al cuadrado para calcular la raíz, n es 7 al cuadrado, que es 49. Entonces aquí ya me da exacto, y el tamaño de la muestra, si se desea que el intervalo tiene que tener tenga amplitud 4, es 49 individuos. Vamos con el apartado B, me dice, si el peso medio de las piñas de plátanos fuera de 40 kilogramos, ¿cuál sería la probabilidad de que el peso medio de una muestra de 81 piñas estuviese entre 38 y 41 kilogramos? Bueno, lo que me está diciendo entonces es que ahora la normal, la del peso de piña de los plátanos es una normal 48 y el peso medio de las 81 piñas de los plátanos va a ser 40, la media coincide, pero la desviación típica del peso medio de 81 piñas es 8, que es la desviación típica del peso de piñas de plátanos que en la población, partido por la raíz de 81. Aquí hay que tener cuidado en no utilizar la normal 48, sino que hay que utilizar esta normal 48 partido por raíz de 81. Es decir, cuando trabajamos con una muestra, la normal de la población se transforma en una normal donde la desviación típica cambia. No cambia la media, pero la desviación típica cambia. Y cambia siempre dividiendo la desviación típica de la población entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Y yo ahora estoy trabajando con 81 piñas, nada más. No estoy trabajando con toda la población. Entonces es una normal de este tipo. Así que a mí lo que me están pidiendo es que la probabilidad del peso medio de 81 piñas, es decir, la probabilidad de X barra, esté comprendido entre 38 y 41. Me están pidiendo esto, entre 38 y 41, con esta desviación típica. Bueno, pues ahora tipifico. Eso es un problema de distribución normal, corriente, pero, repito, con esta desviación típica, con 0,888, no con 8. Bueno, entonces el 38 tipificado es 38 menos la media, partido por la desviación típica. La X, la variable aleatoria correspondiente, en este caso X barra, se transforma en la tipificada, en la Z. El valor 41 es 41 menos 40 entre 0,888 y esto me da Z entre estos dos valores. Y esto es la probabilidad de Z menor que 1,13 menos la probabilidad de Z menor que menos 2,25. Pero la probabilidad de Z menor que el negativo es 1 menos la probabilidad de Z menor que el positivo. De ahí que me quede finalmente todo esto. Probabilidad de Z menor que 1,13 menos, y entre paréntesis, 1 menos la probabilidad de Z menor que 2,25. Lo tengo que pasar a positivo todo porque es donde me viene la tabla. Bueno, si ahora voy a las tablas y busco el 1 en lectura directa y busco el 1,13 y el 2,25, voy a obtener estos valores que me aparecen aquí, 0,8708 y 0,9878. Bien, haciendo la suma, finalmente me da el valor que estoy buscando, que es 0,8586. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, que es el B3. La empresa Xiperia ha encargado la construcción de su logotipo corporativo en madera y cobre, tomando como modelo la figura adjunta que diseñó una empresa contratada para ello. El círculo, que será de madera, está centrado en el punto 00 y radio 2 metros. Y las funciones que delimitan el área sombreada son una función de grado 3, que es la curva,
y la recta g de x igual a x, que es la línea recta que aparece por aquí, es esta línea. Bien. La zona sombreada se va a recubrir de cobre. ¿Qué superficie tiene esa zona? Bueno, pues para ver, para la superficie que tiene esta zona, está claro que es el área limitada por la curva x al cubo menos x y la recta y g de x igual a x. Y para ello vamos a ver dónde se cortan, cuáles son las abscisas de los puntos de corte para acotar el área, para saber cuáles son los límites del área. Entonces, para hallar los puntos de corte, lo que tengo que hacer es igualar las dos funciones y resolver la ecuación. Para resolver esta ecuación, pues la x que está aquí pasa para el primer miembro y me queda x al cubo menos 2x igual a 0. Sacando el factor común a x, queda x que multiplica x al cuadrado menos 2 igual a 0. Si un producto es igual a 0, o bien un factor x es igual a 0, o bien lo es el otro, x al cuadrado menos 2 igual a 0. X igual a 0 ya tengo una solución, y x al cuadrado menos 2 igual a 0 tendríamos x al cuadrado igual a 2, de donde x es igual a más menos raíz de 2. Así que tengo tres puntos de corte, que son, cuyas abscisas son x igual a 0, aquí lo vemos, es obvio. X es igual a menos raíz de 2 es la abscisa de este punto, del pico que está aquí a la izquierda, y x igual a raíz de 2, que es el otro punto de corte, que es el que está aquí a la derecha. Bueno, pues ahora una vez que ya tengo esto, ya tengo los puntos de corte, observar que aquí hay una simetría. Tanto una como otra son funciones simétricas de orden impar, y está claro que el área es el doble de cada uno. Podemos coger el área, por ejemplo, desde 0 hasta raíz de 2, de la que está por encima, que es la recta x, y la que está por debajo, que es la función del polinomio de grado 3. Y esta área pequeña la multiplicamos por 2. Y obtendremos el área total. Así que yo lo voy a hacer teniendo en cuenta la simetría. Si no lo haríamos, lo tendríamos que descomponer en dos, porque aquí la limita por encima una y luego aquí la limita por encima la otra. Entonces es mejor hacerlo por simetría. En definitiva, el área que estoy buscando es el doble de la integral, el doble, dos veces, de ahí ese 2, de la integral desde 0 hasta, hago el de la derecha, desde 0 hasta raíz de 2, de la función que está por encima, que es la recta igual a x, por eso pongo este x aquí, menos la que está por debajo, y al restarle x al cubo menos x queda menos x al cubo más x. Ya quitan sin poner paréntesis, ya le cambio de signo. Y es dos veces la integral entre 0 y raíz de 2, este x más este x es 2x menos x al cubo. Bueno, es la integral esta, y ahora busco la primitiva de 2x menos x al cubo, que es x al cuadrado menos x a la cuarta partido por 4, entre 0 y raíz de 2. Nunca nos olvidemos del 2 que está multiplicando, que es siempre multiplicar por 2 por la simetría, ¿no? Bueno, pues esto sería 2 por, y ahora aplicamos la regla de Barrow a este corchete, es sustituir por raíz de 2 la x, que me quedaría raíz de 2 al cuadrado es 2, raíz de 2 a la cuarta es 4, y queda 2 menos 4 entre 4, 2 menos 1, queda 2 por 2 menos 1. Porque luego hay que restar el 0, pero al restarle 0, como todo tiene x, me queda 0. Así que finalmente me queda esto, y 2 por 2 menos 1 es 2 por 1, que es 2. 2 que, aquí ¿cuáles son las unidades de longitud? Aquí las unidades de longitud son metros. Me está diciendo que esto tiene 2 metros de radio, entonces serían metros cuadrados ahora. Entonces, lo que mide la chapa esta de cobre sería de 2 metros cuadrados. Bueno, pues ese es el apartado A. Vamos con el apartado B. El apartado B me dice que teniendo en cuenta que el metro cuadrado de plancha de cobre se cobra a 60 euros y no se desperdicia nada, bien, ¿cuánto va a costar entonces la chapa de cobre? Pues costar 2 por 60 euros el metro cuadrado, es decir, sería 120 euros. Eso es lo que me cuesta el cobre. Bien, y me dice, el coste de mano de obra es del 30% de lo que cuesta el cobre. Si el cobre me ha costado 120 euros, la mano de obra me va a costar el 30% de 20. Es decir, que el 30% de 20 es 120 por 0,3. 120 por 0,3 es 36. 36 euros la mano de obra. Y luego me dice, y que el círculo de madera, el transporte y el montaje in situ tienen un coste fijo de 270 euros. ¿Cuánto deberá pagar Xperia por la construcción e instalación de su logotipo corporativo? Pues será lo que cuesta el cobre, 120, más la mano de obra, 336, más el coste fijo de 270. Y esto es lo que me coste total, 426 euros. Bueno, este apartado B es un poco una tontería, muy, muy sencillo, ¿no? Bueno, pasamos al ejercicio B4 y último, que me dice una tienda de informática vende pendrives de 32 gigas, 64 gigas y 128 gigas, siendo sus precios respectivamente 5 euros, 15 y 20. Un cliente ha comprado un total de 15 pendrives que le han costado 160 euros. Sabiendo que el número de pendrives de 128 gigas que compró era la cuarta parte del resto, plantear el correspondiente sistema de ecuaciones.
Bueno, antes de plantear un sistema de ecuaciones hay que decir quiénes son las incógnitas. Las incógnitas van a ser X, el número de pendrives de 32 gigas, y el número de pendrives de 64, y Z, el número de pendrives de 128 gigas. Como me dice que el cliente ha comprado un total de 15 pendrives, entonces es que X más Y más Z tiene que ser igual a 15. Esa es la primera ecuación. Y ahora dice que le han costado 160 euros, es decir, ¿cuánto le han costado los X? Los X le han costado 5 por X, porque cada uno de estos cuesta 5 euros. Cada uno de estos cuesta 15, que sería 15 por Y, y de esto sería 20, 20 por Z. Así que 5X más 15Y más 20Z tiene que ser 160, que es lo que le ha costado en total. Y en la tercera ecuación es que sabiendo que el número de pendrives de 128 gigas, que es Z, es la cuarta parte del resto. El resto son X más Y, son los otros pendrives. Así que Z es igual a un cuarto de X más Y. Estas son las tres ecuaciones que ahora voy a ordenar y a simplificar. Ordenar es poniendo siempre en el orden X y Z a la izquierda y el término independiente a la derecha. Y simplificar si puedo dividir todas las ecuaciones por un mismo número para trabajar con valores enteros más fáciles de manejar. Aquí voy a poder simplificar la segunda ecuación, que se puede dividir todo por 5. Y aquí tengo que quitar este 4 para multiplicando, ya que está dividiendo. Bueno, aquí entonces la primera ecuación, X más Y más Z igual a 15, no tiene nada, ya está simplificada. La segunda ecuación la divido por 5 y me queda X más 3Y más 4Z igual a 32, 160 entre 5 es 32. Y aquí sería el 4, pasa multiplicando a la Z. Y el X más Y quedaría aquí positivo, X más Y, el 4Z pasaría restando, menos 4Z, y como término independiente no me queda nada, me queda un 0. Así que este sería el sistema de ecuaciones que me plantea el problema. Ese sería el apartado A. Y el apartado B, ¿cuántos pendrives compro de cada tipo? Resolver precisamente dicho sistema. Y para resolverlo voy a utilizar el método de Gauss, escribo las matrices de principal y ampliada, es decir, esta es la matriz ampliada en realidad, es la matriz de los coeficientes de las incógnitas y le añado la columna de los términos independientes y voy a hacer ceros debajo de la diagonal formada por los elementos 1, 3 y menos 4, es decir, voy a hacer ceros en estos tres unos que están ahí debajo y para ello, para hacer un 1 en este elemento, a la fila 2 le resto la fila 1 y para hacer un 0 aquí, a la fila 3 le resto la fila 1, así que voy a hacer en principio estos. Aquí es F3 de fila 3, me salió una D ahí, ese es un error. Obtengo lo siguiente, vamos a verlo, 1 menos, a ver, cojo la fila 2 y le resto la fila 1 y obtengo 1 menos 1, 0, bien, 3 menos 1, 2, aquí está, 4 menos 1, 3, aquí lo tenemos, y 32 menos 15, 17, aquí lo tenemos. Y ahora la fila 3 menos la fila 1 para hacer un 0, donde está este 1, 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, pero aquí resulta que aquí llama a todos pájaros de un tiro porque ya me aparece un 0 aquí, que es lo que pretendía desde el principio. Menos 4, menos 1, menos 5, y 0 menos 15, menos 15. Bueno, pues una vez que ya he llegado aquí, y ya no puedo hacer más ceros sin deshacer los que ya tengo hechos, fijaros que si quiero hacer un 0 aquí, pues tendría que trabajar con el 5 y con el 3, y ya desharía este 0, porque aquí tengo que trabajar con el 2. Entonces aquí he acabado y me voy a la última ecuación. ¿Con qué ecuación se correspondería a la última fila de esta matriz? Con la ecuación menos 0x más 0y menos 5z igual a menos 15. 0x, 0y desaparecen, las 0 están multiplicándose por 0 y aquí queda menos 5z igual a menos 15. Si menos 5z es igual a menos 15, despejo z, que es menos 5 entre menos 15 entre menos 5, que es 3. Entonces ya tengo la primera incógnita y ahora voy subiendo por filas. Subo a la segunda fila y esa segunda fila, ¿qué ecuación me proporciona? Me proporciona la ecuación 2y más 3z igual a 17. 2y más 3z igual a 17, como z es 3, queda 3 por 3, 9, 17, me queda 2y igual, 17 menos 9, 8, 2y igual a 8. Si 2y es igual a 8, y es igual a 4. Y ahora subo a la primera fila, que es x más y más z igual a 15. Como y es 4 y z es 3, aquí me quedaría x más 7 igual a 15. Si x más 7 es igual a 15, x es 15 menos 7, que es 8. Y ya tengo la solución de mi ejercicio. Bueno, pues aquí acaban los 8 problemas propuestos de ambos bloques. Vosotros tendréis que elegir uno de los dos bloques. Espero haberos ayudado. Sí, que vuestro profesor siempre tiene la última palabra en cualquier duda que tengáis. Así que os espero en el próximo vídeo y mucha suerte en la selectividad.